el arma atómica se ha convertido en un arma que habían compromisos en Naciones Unidas para que no hubiesen armas atómicas. Pero los imperialistas de la tierra que tienen la capacidad, los recursos para construir armas atómicas, las han construido. Y no permiten que otro país construya armas atómicas. Cómo se han reventado de furia cuando el presidente de Corea del Norte anuncia que ellos no se van a quedar de brazos cruzados ante una agresión. Porque ellos están constantemente cercados, amenazados. Por las armas del ejército norteamericano. Y la República de la cual es presidente, es una nación pequeña, una nación pequeña, territorio pequeño, es mucho más inmenso el territorio de Irán y la población de Irán, más de 90 millones de habitantes en Irán. Y allí él ha sido claro en decir, si nos atacan, no vamos a dudar en responder con el armamento atómico que tenemos, porque tienen armas atómicas. La han logrado construir en condiciones difíciles y eso los hace intocables. Es decir, pareciera que en el mundo, para que ningún país pudiese ser agredido, sancionado, invadido, bombardeado, todos los países deberían tener sus armitas atómicas, sus cohetes atómicos. Entonces, ahí sí que nadie movería un ataque, una agresión. Y realmente el camino no es multiplicar las armas atómicas en el mundo. Nosotros hemos declarado a América Latina una zona de paz y libre también de ese tipo de armamento. Y el reto que tiene la humanidad, el desafío que tienen sobre todo los imperialistas de la tierra, es empezar a destruir el armamento atómico. Solamente desapareciendo el armamento atómico habrá paz y seguridad en el mundo. De lo contrario, todos los pueblos están amenazados y chantajeados cuando una potencia imperialista se atreve a lanzar bombardeos con un país en el que no está en guerra, para destruir lo que son los
laboratorios que en Irán venían trabajando bajo la inspección del Organismo Internacional de Naciones Unidas. ¿Para qué? Para asegurarse de que el programa de Irán era un programa, como ellos nos han explicado, de desarrollo en el campo nuclear, pero para el uso pacífico, porque en muchos países existen plantas de energía atómica y que son muy seguras, muy estables, y el costo también es el menor a la hora de generar. Y eso es lo que están inspeccionando ahí. Y después que lanzaron los bombazos sobre los puntos donde supuestamente están los laboratorios, resulta que todo eso es un teatro, porque el presidente que manda a lanzar los cohetes lo hace para ayudar al gobierno de Israel, porque a la vez el gobierno de Israel, que tiene armas atómicas y que no acepta que lo revisen, y nadie lo revisa. ¿Y Naciones Unidas para qué sirve? ¿Para qué sirve Naciones Unidas? Para nada. Para nada. Porque por mucho que se hable en Naciones Unidas, que se tomen acuerdos en Naciones Unidas, no se cumplen. Si el acuerdo es para agredir a un país, ese se cumple. Ese se cumple. Si el acuerdo es para invadir, bombardear, destruir a Libia, ese acuerdo sí se cumple. Como asesinaron a nuestro hermano Muammar Gaddafi. Pero cuando los acuerdos mayoritarios ahí demandan que se suspenda el bloqueo a Cuba después de 63 años, en una votación donde prácticamente todos votan a favor de que se suspende el bloqueo a Cuba, son 2 o 3 países, Israel y Estados Unidos, que no están de acuerdo, votan en contra. Pero de nada sirve que la inmensa mayoría de los pueblos del mundo voten ahí a favor de que se suspende el bloqueo a Cuba, porque sencillamente no pasa nada. Y el bloqueo más bien lo arrecian, Y lo que provocan es sufrimiento en el pueblo de Cuba, un pueblo heroico, el pueblo de Martí, el pueblo de Fidel, de Raúl, con nuestro hermano Díaz-Canel al frente, librando una batalla heroica. Un bloqueo brutal, donde los dejan sin energía, los dejan sin capacidad de adquirir repuestos para poder poner a trabajar las plantas. Un bloqueo total, brutal. ¿Y qué dicen Naciones Unidas? Votan, todos votan ahí, todos votan. Pero no existen ahí condiciones en Naciones Unidas como para que se
cumpla lo que vota Naciones Unidas o sus organismos. Nosotros mismos nos están debiendo los Estados Unidos una indemnización millonaria después de la guerra que nos impuso el presidente Ronald Reagan, que provocó miles de muertos aquí en Nicaragua, muchachos, muchachas, asesinados campesinos, gente humilde, trabajadora, armados, entrenados por los Estados Unidos, financiados por los Estados Unidos. Fueron del 79 al 90, una guerra ininterrumpida que se libró con el corazón realmente, porque nosotros éramos una revolución que tenía un ejército, una policía, que se están organizando cuando empezó la arremetida del Imperio Yanqui. Y fuimos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es un instrumento de Naciones Unidas, y que se supone que lo que la Corte diga se cumple. Y la Corte falló, condenando a los Estados Unidos por las actividades terroristas en contra del pueblo nicaragüense. Y les ordenó indemnizar. Y es la fecha, y no indemniza. Es decir, cada día queda más claro que en Naciones Unidas hay una cantidad de organismos que sirven nada más de instrumento de los imperios para apretarle la garganta, el cuello a aquellos pueblos que luchan por la soberanía, por el bienestar, por la paz. Y que, por lo demás, es un teatro totalmente como para burlarse de los pueblos. El padre Miguel de Coto, cuando estuvo presidiendo de parte de Nicaragua, estuvo presidiendo Naciones Unidas, él ahí levantó una propuesta, una bandera, que había que reconstruir, que habría que refundar. ¿Refundar qué significa? Acabar con los fundamentos, con las fundaciones que tiene Naciones Unidas ahorita, que los que mantienen esos fundamentos son las potencias. Entonces, habría que quitarle ese poder a las potencias y que el poder se le dé a todos los pueblos, a todas las naciones, y que de esa manera entonces Naciones Unidas tenga sentido. Naciones Unidas simplemente es una burla para los pueblos, una burla para la humanidad. Naciones Unidas debería desaparecer. Y de ahí el reto de construir con los fundamentos de los pueblos, con la fuerza de todos los pueblos, de todas las naciones, una sociedad de naciones en la que seguramente no querrán incorporarse los imperialistas de la tierra, porque quieren instituciones internacionales que estén a su servicio
que saquen resoluciones para castigar, asesinar, agredir a aquellos pueblos que defienden la soberanía, defienden el derecho a la prosperidad, al bienestar. Son tiempos que no son nuevos en la historia de la humanidad, no son nuevos. Como los poderosos, los imperialistas de todos los tiempos, basta recordar que en Europa se originaron dos guerras mundiales. Y que la Segunda Guerra, encabezada por los nazis, por Hitler, iba por toda Europa, iba a apoderarse del mundo y a desaparecer a aquellos ciudadanos que no tenían en la sangre lo que es el gen de los arios, porque decían que el que no era ario tenía que desaparecer, tenía que ir a la cámara de gas. Es decir, si ellos han llegado a dominar estas naciones, estos pueblos, bueno, a la cámara de gas, simplemente por ser moreno, yo no deseo, digamos, ser negrito, a la cámara de gas, porque para ellos solamente la raza aria. Y para poder dominar toda Europa y más allá, se lanzaron contra Rusia. Pero ahí Rusia los enfrentó, los derrotó, y este año ha sido el año de la celebración de un aniversario más de la derrota del nazismo. Hitler tenía a sus científicos trabajando a todo vapor, no para que construyera cohetes atómicos, porque en ese tiempo no se conocían armas atómicas, sino para que construyera bombas atómicas. Ahí los tenía a sus científicos trabajando fuerte. Y Hitler estaba seguro que ya con las bombas atómicas tirándolas por todos lados, ni a quedar país, nación que no se rindiera. Bueno, Hitler fue derrotado por el Ejército Rojo y por el ejército de esa gran nación que fundó Mao Zedong y donde está el presidente Xi Jinping. Fue derrotada por el pueblo, los trabajadores, los soldados de Rusia, bajo la dirección de ese gran líder, José Stalin. Stalin logró la derrota de los nazis. E inmediatamente
derrotados los nazis, buscaron los norteamericanos, corrieron a buscar a los científicos alemanes para llevárselos a que les trabajara la bomba. Esto fue en el año 45, terminada la guerra ya, y se lo llevaron a los Estados Unidos. Y combinado con científicos norteamericanos, bueno, elaboraron unas bombitas ahí. Ya la guerra había pasado, había terminado. Y en el año 47, en los días de agosto, primeros días de agosto, decidieron ir a probar las bombas. En ese tiempo no habían cohetes, tenían que llevar las bombas cargándolas en los aviones y después dejarlas caer en los blancos. Ellos habían escogido como blanco a dos ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki. Ya viene el aniversario, ahora en agosto. Y ahí dejaron caer las bombas atómicas. Las primeras y únicas bombas atómicas que se han explotado sobre población alguna en toda la historia. El otro que parece que está tentado a tirar bombas atómicas es el actual presidente de los Estados Unidos. Aunque él habla de paz, pero por otro lado, amenaza. Pero las dos únicas bombas atómicas que se han explotado en el mundo las explotó Estados Unidos. Y ahí hubieron 325,000 muertos con esos bombazos. Hiroshima y Nagasaki no eran objetivos militares. Y ahí la población quedó asesinada, buena parte de la población, y la población que no quedó asesinada quedó contaminada de las radiaciones. Y los niños empezaron a padecer de cáncer por todos lados y de miles de enfermedades, los adultos también. Y empezó a morir mucha gente por la radiación. Y en la fecha, y todavía en Hiroshima y Nagasaki, están las pruebas, las huellas vivientes de descendientes de familias que afectados por las radiaciones. Y es increíble escuchar a los imperialistas de la tierra que no condenan esos hechos, no los condenan. Más bien los europeos han corrido a buscar cómo armarse de cohetes. Ellos tienen derecho. Si a nosotros se nos ocurriera buscar unos cuantos cohetes para que no nos toquen, porque ya con los cohetes aquí nadie nos toca. Eso así es. Pero no se nos ocurre. Porque no somos pueblos para caer en el juego y en el instrumento de el armamento nuclear. Y ya ni se sabe en qué va a terminar esta guerra que la inició Israel de un día para otro.
lanzó ataques contra Irán, contra el cuento de que en Irán estaban ahí haciendo en estos laboratorios, pero para energía nuclear con fines pacíficos. Y ellos decían que no, que era para cohetes. Y los especialistas de organismos que los han visitado, que han ido a inspeccionar los lugares, decían que no había señal de que estuviesen ahí construyendo bombas o cohetes, sino que era con fines pacíficos. Pero Israel, que tiene cohetes, no quiere ni pensar que Irán pueda tener cohetes, porque ya se imagina que Irán le va a tirar cohetes a ellos. Entonces prefiere primero empezar a atacar a Irán. No le lanza los cohetes porque sabe que si lanza los cohetes Israel, bueno, estaría haciendo un crimen, estaría cayendo en un crimen que sería condenado. No habría gobierno ahí que quiera apoyarlo en el lanzamiento de cohetes atómicos, con material atómico. Entonces, lo que hizo Israel es buscar una guerra de desgaste y estar ahí atacando. Esto lógicamente lo hizo de acuerdo con el gobierno norteamericano. Y en la medida en que también Irán respondió, o sea, el derecho de la defensa lo da la ley, y los ataques empezaron de Israel todos los días, entonces Irán tuvo que empezar a responderles también. Y como Israel está sintiendo que las bombas que llegan de Irán a través de estos artificios modernos, instrumentos de guerra modernos, le están provocando mucho daño, entonces le dijeron al gobierno de los Estados Unidos que se fueran ellos mejor ya a acabar con los lugares donde se están trabajando los cohetes allá en Irán. Y se fueron. Al final se fueron y organizaron una operación con una cantidad de aviones, bueno, y bombardearon los sitios, efectivamente, donde estaban los laboratorios. Los bombardearon. Al bombardear los sitios donde estaban los laboratorios, no pasó nada. Porque si ahí ha habido uranio, inmediatamente se reproduce por 1000 lo que fue el accidente de Chernobyl, empieza a correr, llevado por los vientos, y eso a contaminar con radiación y a matar miles de gente. Y hasta donde el viento lleve eso, ahí provocando. Pero no pasó nada de eso. No pasó nada de eso. Y el gobierno norteamericano dice que ellos ya destruyeron los laboratorios. Pero por otro lado, se sabe que los laboratorios hacía mucho tiempo los habían trasladado a otro lado porque sabían que podía llegar. Entonces, esa es una tragicomedia, porque es una tragedia realmente. Pone en terror a los pueblos de la zona,
Y por otro lado ponen el terror al mundo también. Y se dicen que lo están haciendo por la paz. Entonces, después que les cumplió a los israelitas, les cumplió al pueblo de Israel, no a los gobiernos, porque el pueblo de Israel es un pueblo noble y sufre con todo esto, a los gobiernos. Cuando le cumplió al gobierno de Israel, asesino del pueblo palestino, entonces salió diciendo el presidente de los Estados Unidos que ya estaba resuelto el problema, porque él había acabado ya. Y que ya había llegado a acuerdo con el gobierno de Irán para la paz. Pero aquí está una información. Entonces, ¿dónde Irán contradice a Trump? Y porque Trump salió diciendo, bueno, como que yo voy a cumplir, ya lo disbaraté, ahora ya, cese el fuego, el hombre de la paz. Pero ahí nadie le hace caso, él tiene más poder, Netanyahu, el verdugo de los pueblos palestinos, porque sigue lanzando sus artefactos explosivos sobre Irán. Y lógicamente Irán tiene que estarle respondiendo también a esos ataques. Y Irán, ¿qué ha dicho? Que cese el fuego, Israel, y cesamos el fuego nosotros. Entonces ya habrían condiciones para buscar entendimiento y buscar el restablecimiento de la paz en toda esa región. Hasta el momento, la verdad es que ahí cuesta creerle al presidente de los Estados Unidos, porque continuamente, dice una cosa, después dice otra. Bueno, son sus características. Son sus características. Él la tiene, por otro lado, contra nuestros pueblos, contra los pueblos de toda nuestra región, los pueblos de África, de Asia, etcétera, que han emigrado a los Estados Unidos, donde han hecho familia, donde les han dado residencia. ¿Por qué? Porque son la fuerza de trabajo fundamental para que ese imperio se pueda sostener en el campo económico. Y los están persiguiendo, los andan persiguiendo, los andan metiendo presos, porque dicen que todos son unos bandidos, que todos son delincuentes, son asesinos. ¿Cuántas barbaridades me ha dicho de los hermanos mexicanos y de todos los hermanos latinoamericanos? Así, bandidos, dice, asesinos. Y los están persiguiendo. Pero también hay una rebelión de los migrantes que salen a la calle a protestar y los meten presos, los golpean. Allá en San Francisco, en Los Ángeles, ahí está la resistencia mayor. ¿Por qué razón? Primero, porque debería saber el presidente de los Estados Unidos que ese territorio no perteneció a los Estados Unidos, que ese territorio
pertenecía a México desde sus ancestros. Y que cuando llegaron los inmigrantes de los Estados Unidos, llegaron de Inglaterra, llegaron de Europa, y empezaron a apoderarse de las tierras de las comunidades indígenas en los Estados Unidos, luego le cayeron también a toda esa región de San Francisco, Los Ángeles. Ese es territorio mexicano, es territorio mexicano. Y en el fondo se sienten los hermanos mexicanos ahí que dan la batalla para defender su derecho a seguir trabajando, porque les quitan todo, los meten presos, los andan rebuscando en todos los lugares de trabajo. Se meten a un centro de trabajo de los policías o en la guardia y agarran a todos los trabajadores. Ahí no hacen diferencia, los agarran y se los llevan, y luego, bueno, si ahí aparecen un trabajador que realmente es norteamericano, pues lo van a soltar. Pero si los otros no son norteamericanos, van presos y a esperar a que se les deporte. Y capturan madres que las separan de sus hijos. Es una verdadera tragedia la que se está viviendo en los Estados Unidos contra los inmigrantes, y eso afecta también a las empresas norteamericanas, porque si es la mano de obra que tienen ellos disponible, tanto en las labores agrícolas como en labores de construcción y de todo tipo. Pero hay una persecución sin pasar por las leyes. Le importan poco las leyes, simplemente él decide, se hace esto y eso se hace. Y los jueces dicen que no, y a él le importa poco, y sigue de frente. Pero bueno, eso está provocando realmente un daño enorme a los Estados Unidos. Y luego lo primero que hizo fue mandar a incrementarle los impuestos a todos los países en el mundo. Y ahí están las discusiones, los pleitos, hasta con la Comunidad Europea, que ha sido instrumento de ellos con la OTAN. Ahí están, buscando cómo negociar. Es decir, son tiempos estos en los que la humanidad, teniendo tantos medios, tantos instrumentos para crear condiciones de paz, de estabilidad, de progreso, de bienestar en los mismos Estados Unidos con todos esos migrantes, y de hacer una política de cooperación con todos los países del mundo y sobre todo con los países en vías de desarrollo, no lo hace. En cambio, la República Popular China sí lo hace. Y ellos cómo se enojan cuando la República Popular China está desarrollando obras en África, en Asia, en América Latina. Se enojan y amenazan a los gobiernos por estar aceptando que entren las empresas de la República Popular China. Entonces, la esperanza está en estas potencias como la República Popular China, que tiene una actitud humana, solidaria, generosa, y eso le facilita lógicamente que lo reciban en todos los países, y eso enoja al gobierno norteamericano. Igual pasa con la Federación Rusa,
donde la Federación Rusa se instala y tiene cooperación, incluso cooperación en el campo de la seguridad, porque la Federación Rusa ha instalado aquí un centro. Ya tiene, ¿cuántos años tiene el centro? El centro que tiene la Federación Rusa aquí. ¿Ah? 12. El centro que ha instalado aquí la Federación Rusa para combatir la delincuencia, el narcotráfico. Tiene 12 años ya de estar instalada aquí en Nicaragua. Es una escuela, la manejan ellos. Son especialistas rusos militares los que trabajan en esa escuela. Y la tienen abierta para toda la región y más allá. Y a esta escuela vienen a seguir cursos de diferentes países centroamericanos. Eso no les gusta a ellos. No les gusta a ellos. Y lo más importante, creo yo, en estos momentos tan duros para muchos pueblos, lo más importante es que tenemos que seguir aferrados, amarrados a lo que es la conciencia, que nos lleva a la defensa de la soberanía y que nos lleva a trabajar por la paz, porque habiendo paz, entonces pueden avanzar las obras en beneficio del pueblo. Obras de todo tipo, que no las voy a enumerar aquí, porque amaneceríamos, pero obras que se multiplican y están llegando a los lugares más lejanos de nuestro país. Frente a estas tribulaciones que provocan los imperialistas de la tierra, las agresiones, bueno, nosotros apostamos por la paz. Ojalá dejen de estar atacando el gobierno de Israel a Irán. Entonces Irán deja de disparar, lógicamente. Ya se abrirían otras condiciones para poder llegar allá a un acuerdo. Que los israelitas no querían esos laboratorios allá. Ya dice el presidente Trump que los desapareció. Con los bombardeos que mandó. Entonces, ¿dónde está, digamos, ahí el freno? El freno es el gobierno de Israel. El gobierno, no el pueblo de Israel, el gobierno de Israel, que es el instrumento que están utilizando los imperialistas de la tierra para buscar cómo apoderarse de toda esa zona, porque no solamente es Palestina, ellos quieren apoderarse de todos esos pueblos donde hay mucha riqueza, minerales, petróleo, todo, se quieren apoderar de toda esa zona, sin medir las consecuencias, porque querer apoderarse de toda esa zona, sencillamente, no es posible, porque ahí hay pueblos con historia, pueblos aguerridos, pueblos que han luchado, pueblos que han sufrido pérdidas de millones de personas en su lucha contra los colonialistas. Y aquí desde Nicaragua, nosotros seguir aquí unidos, con el ejemplo de Carlos,
Carlos, que entregó su vida por el pueblo nicaragüense, por los campesinos, que penetró en las montañas en condiciones difíciles cuando la guerrilla está totalmente aislada y la están destrozando. Y con sus lentes muy gruesos, porque padecía de una miopía que le costaba ver aún con los lentes. Pero él así asumió el reto de ir a incorporarse al destacamento de montaña para que ahí se desarrollara una reunión para la unidad y que la unidad nos diera más fortaleza. Y él da la vida luchando por la unidad. Y en ese aspecto, este es un punto fundamental para todos nosotros los nicaragüenses, para la juventud, para los trabajadores, para el ejército, para la policía, la unidad. La unidad, porque las habilidades del enemigo los llevan a buscar cómo sembrar desconfianza, sembrar división, hablar mal del uno y del otro, para provocar entonces fracturas. Y hay que estar seguro que cuanto más unidos estemos, más fuertes seremos. Cuanto más unidos estemos, entonces estaremos garantizando la paz para el pueblo nicaragüense. Y garantizar la paz para el pueblo nicaragüense es garantizar que continuemos avanzando con todos los programas sociales para derrotar la pobreza y que cada día que pasa mejoren las condiciones de la familia nicaragüense. Misión del pueblo, de todas las instituciones y el soporte fundamental para que estas misiones se puedan desarrollar lógicamente donde están, en la policía, en el ejército, en el Ministerio del Interior, ahí están, ¿sí? Y ir administrando las medidas que hemos venido tomando para evitar tanta muerte. Hay que ir haciendo un conteo de cuando empezamos a aplicar estas medidas que estamos tomando para evitar muertes, accidentes en las carreteras, en las calles de la ciudad. ¿Cuánto era el promedio que teníamos antes? Y digamos, habrá que sacar el promedio a partir de esa fecha, dejar pasar unos 15 días más y vamos a ver. Porque aquí se trata de salvar vidas, salvar vidas. Y nos cuesta entender eso porque nos gusta correr, a todos nos gusta correr, esa es la verdad. Pero, ¿cuántos muertos todos los días? ¿Y cuánto sufrimiento en la familia con aquellos que fallecen? Bueno, hermanos nicaragüenses, familia nicaragüense, vamos a